El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, tampoco doble túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguno no os recibe al salir de aquel pueblo, sacudid el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos. Los discípulos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados hermanos, encontramos en el Evangelio que Jesús llama a los 12 apóstoles y les da autoridad y les da poder. En otra parte de los evangelios dirá Jesús, o en otro momento: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesús es el Todopoderoso. Es la potestad que el Padre Eterno le ha entregado a su Hijo Jesucristo. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Todo poder es el Todopoderoso. Puede llamar a existencia, como cuando la creación puede ahora llamar a existencia lo que no existe. Lo dice también la palabra del Señor esta semana. Escuchábamos en una primera lectura. Él llama a existencia lo que no existe. Así encontramos tantos milagros, no solamente del tiempo de Jesús. Llama a existencia a la vida donde ya no está la vida, en la resurrección de Lázaro, en la viuda de Naín, en la hija de Jairo. Llama a existencia un órgano que se ha atrofiado, pero no solamente, repito, en el tiempo de Jesús, en su paso, cuando caminaba con los apóstoles, en lo que se llama el Jesús histórico, sino a partir de ahí, porque Él ha prometido: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así encontramos allá en España, en el santuario de Nuestra Señora del Pilar, aquel hombre que había perdido una pierna porque un carruaje había pasado sobre él y había perdido aquella pierna, no la tenía. Y así había vivido varios años. Pedía limosna en la puerta de la basílica. Todo el mundo lo conocía. Y usando el agua bendita, ni siquiera él estaba pidiendo que volviera a tener su pierna, sino que se untaba, se aplicaba agua bendita en el muñetón porque había dolor. Cuando una mañana, oh sorpresa la de la mamá de este joven que ya tenía 20 o 21 años, oh sorpresa, cuando ve que debajo de sus cobijas, cuando va a llamarlo para que ya se levante, que ya es hora de levantarse, ve que no es solamente un pie, que sobresalen allí 2 pies. Lo desarropa y encuentra que tiene también su pierna, que no la tenía hacía mucho tiempo. Diríamos
años. ¿Por qué? Porque Jesús tiene todo el poder. Porque Él llama a existencia, repito, lo que no existe. A sus discípulos entonces, y eso vale para los discípulos de todas las épocas, en la posteridad a partir de allí, de ese momento, cuando Jesús ora en la última cena, dice: Padre, no ruego solamente por estos, sino por los que creerán a través de su palabra, de su predicación. ¿Y cuál es el método que Jesús le entrega a los apóstoles y a los demás discípulos? Porque resucitado se va a aparecer a más de 500 discípulos juntos. San Pablo dirá en una de sus cartas, muchos de los cuales viven todavía. Ese mismo envío que hace a los apóstoles será para ellos: id al mundo entero y predicad el Evangelio. Les dio poder sobre todo demonio para expulsar demonios y para sanar a los enfermos y para anunciar la palabra. Pero también les da unas instrucciones: que no pongan la confianza en los bienes materiales. Es posible que en algún momento haya alguna estrechez, que en algún momento tengan que esperar un poco para satisfacerse, porque hay hambre, pero no les faltará el pan de cada día. Aparece en los evangelios cómo Jesús les dice a los discípulos: cuidado con la levadura de los fariseos. Y los discípulos comentan: lo dice porque no trajimos pan. Ahí se ve que a veces llevaban pan. El Señor les reprende diciéndoles: a ver, cuando los mandé sin pan y sin alforja y sin dinero, ¿les faltó algo? Nada, Señor. Entonces, ¿por qué andan preocupados por el pan? ¿Por qué andan preocupados por qué comer? Con razón, en otro pasaje les dirá también que no se preocupen por qué van a comer o con qué se van a vestir, que de eso se preocupa la gente que no tiene fe. Y allí está precisamente la gran carencia de muchos pastores de la iglesia en este tiempo, que concuerda también con una queja de Jesús en los evangelios: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? La fe. Porque dice el Señor: a los que crean, les acompañarán estos signos. ¿A quiénes? A los que crean. ¿A los que crean qué? A los que crean en que Jesús está vivo en todo tiempo, en que su palabra es verdadera. Y la palabra del Señor nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy, será el mismo siempre. Y Jesús nos dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús nos dice: lo que pidas al Padre en mi nombre, sea lo que fuere, yo lo haré. Y repite ahí enseguida: si pedís al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En verdad os digo, dice el Señor en otra parte, en Mateo 21:21, que si creyeres, las mismas obras que yo hago haréis, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y así de una y de otra manera sigue repitiendo el Señor. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, siquiera así tan pequeñita, diríais a ese árbol: arráncate y trasládate, Dios obedecería. En otra parte dirías a esa montaña: trasládate al mar, Dios obedecería. Tenemos una tarea, y es la de crecer en la fe. Ese crecimiento en la fe solamente se va logrando si creemos en la palabra del Señor. Hay que leerla, hay que meditarla. Solamente habrá una verdadera fe
si hay un corazón purificado. Esa es otra de las dificultades en este tiempo. Cuando se ora por los enfermos, se requiere que el dador, es decir, el intercesor delante de Dios, tenga un limpio corazón, que tenga una vida que agrade a Dios, y que quien pide, quien se acerca a reclamar un beneficio, un milagro, un favor, una sanación de parte de Dios, también tenga corazón puro. Entonces, dador de corazón puro y receptor de corazón puro. Con ese ingrediente, esos elementos, y si hay fe, Jesús obrará el milagro. Porque el milagro es el método de Jesús. Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, liberando a los poseídos por el diablo y sanando a los enfermos y anunciando el reino. El milagro está en el método del anuncio del Evangelio, el anuncio del reino en Jesús, el milagro. Y ese mismo método lo otorga a los discípulos y ellos empiezan a practicar ese método. Terminamos el Evangelio de hoy y hemos escuchado. Ellos salieron a predicar por todas partes, a predicar y a sanar a los enfermos por todas partes. Encontraremos en Hechos de los Apóstoles y Jesús iba confirmando con los signos la predicación de los apóstoles. Y lo vamos a encontrar. Importante leer Hechos de los Apóstoles para ese crecimiento en la fe. Vamos a encontrar que no solamente fueron los apóstoles, otros discípulos. Bueno, Esteban era un diácono, pero no era un apóstol. Era uno de los discípulos del Señor. Más adelante se le va a otorgar el diaconado para que lleve la ayuda a las viudas y a los huérfanos, pero también anuncia la palabra. Creyó en la palabra. Y había dicho el Señor: yo le daré palabras a las que nadie podrá hacer frente, a las que nadie podrá resistir. No podían los fariseos y los escribas y los ancianos del pueblo, el senado, el consejo, rebatir la palabra de Esteban. También les vendrá como consecuencia esa persecución y martirio. Sí. Mis amados hermanos, se nos ha otorgado una riqueza invaluable, como una tarjeta con la que podríamos adquirir todos los bienes del mundo. Pero parece que hemos perdido la clave, no la sabemos usar. O más grave todavía, se nos olvidó que se nos otorgó esa tarjeta. ¿Que a qué banco es que hay que acudir? A Dios nuestro Señor. ¿Cuál es la clave? Un corazón purificado, una confianza plena en Jesús, en su palabra, en su poder, en su misericordia, y obrar. Así también cuando se lleva la palabra del Señor, que sea en el nombre de Jesús. El Señor se encargará de tocar corazones para llamar a la conversión, para llamar al crecimiento en la fe. Y cuando se ore por los enfermos, el Señor llamará a existencia lo que no existe. La salud perdida, por ejemplo. La fe perdida, por ejemplo. Desde el amor de Dios nuestro Padre les dejo estas inquietudes.